Vamos a desarrollar la silueta hipster con encaje. Ya son otras condiciones. Recuerden que ustedes ya tienen súper claro qué ancho y qué alto le vamos a dar a cada uno de los desarrollos que vamos a ejecutar durante el trimestre. Esta silueta tiene un asunto muy interesante que es ya comenzar con la implementación del encaje, que es este insumo que tenemos aquí en la parte de la cintura. Fijémonos que atrás, así no sea el mismo estampado, hacemos referencia a este elástico que es como un recogido, ¿sí? Que es darle otro, digamos que otra modalidad, otra forma de desarrollar un posterior. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir conservando el tamaño semidescaderado. Fíjense que este es un costado que no es tan angosto como el del básico, pero tan amplio como el del culot. Vamos a mediarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comenzamos el desarrollo? Antes de esto quiero explicarles qué es el encaje. ¿Listo? Los encajes pueden ser tanto elásticos como rígidos, ¿sí? Lógicamente para la ropa interior trabajamos elastómeros, ¿sí? Trabajamos todas las telas que tienen esta adición de la fibra elastomérica. Entonces, hay encajes que vienen desde 2 centímetros de ancho, ¿sí? Hasta 35 centímetros. Estos son dos encajes muy estándar que conseguimos en el mercado. Este encaje es una puntilla, ¿sí? ¿Por qué puntilla? Porque trae mora y mora por ambos lados, ¿listo? Los encajes más angostos se llaman encajes puntillas, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que fácilmente nos reemplaza un elástico de cintura o un elástico de piernas donde lo queramos aplicar. En el caso de la silueta hipster que vamos a desarrollar el día de hoy, pues fíjense que va solamente en la parte del frente, cintura. ¿Listo? Este es un encaje que tiene 7 centímetros. ¿Cómo medimos el ancho del encaje? Lo vamos a medir por la parte más sobresaliente de la mora, ¿sí? Que es este lado, hasta la parte más sobresaliente de la otra mora. Este es un encaje de 7 centímetros, pero en el mercado podemos conseguir desde, como les acabo de decir, 1 centímetro, pasando por 2, por 3, por 4, por 5, estandarizamos en 7, que es el que generalmente se utiliza en todas estas prendas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene una sujeción interesante, son 7 centímetros, no es tan angosto tampoco. Entonces, revisemos que los dibujos son repetitivos. Hay mucha tecnología para desarrollar estos tejidos, ¿sí? Los encajes generalmente se tejen en las máquinas Rachel y Racheltronic, ¿sí? Que son creadas para desarrollar estas telas, ¿listo? Con formas diferentes. Y la tecnología ha mejorado muchísimo. Estas son telas de muy buena calidad. Revisemos este otro encaje, a ver si podemos observar bien el detalle de las moras. ¿Listo? Esto es un encaje eyelash. ¿Por qué eyelash? ¿Sí? Porque tiene estas pestañitas. ¿Listo? Como su nombre lo dice. Son pestañitas del mismo tejido y son telas, son piezas muy finas que diferencian mucho la lencería que desarrollemos con ellas. ¿Listo? Este es un encaje de 22 centímetros de ancho, pero ojo, los encajes, el ancho estándar industrial es de 17 centímetros. ¿Listo? Entonces, dependiendo los anchos que vamos a utilizar, más adelante desarrollaremos otras siluetas de panties para ajustar cada uno de los anchos a determinado uso de las piezas. Vamos entonces a proceder con el desarrollo de nuestra prenda. Ya revisando el alto, entonces vamos a fraccionar nuestro frente, ¿listo? Con la medida del ancho del encaje que se necesite. En este caso voy a implementarlo con los 7 centímetros. Si ustedes logran encontrar, ¿sí?, algún encaje que les parezca muy lindo, el color, algo que se adapte a lo que ustedes quieren trabajar, pueden hacerlo de otra medida, no necesariamente es de 7 centímetros. Recuerden que lo que vamos a ajustar entonces es el costado del panty que vamos a desarrollar. Entonces comencemos. Ya sabiendo que
comenzamos a hacer una escuadra, ¿sí? Siempre vamos a desarrollar nuestro patrón en base a una escuadra, dejamos un sobrante, ¿sí? Pueden ser más o menos 2 centímetros, centímetro y medio en la parte superior. Comencemos entonces con el desarrollo. Ancho de nuestro cuadro, recuerden, 18 centímetros, ¿listo? Alto de mi semiescaderado, 17 centímetros, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Cerramos nuestra escuadra. Fíjense que cada vez, ya teniendo claro de dónde nacen todas nuestras medidas, pues lo vamos a hacer de una manera un poco más ágil, ¿sí? ¿Qué vamos a marcar en nuestra prenda diferente a las dos siluetas que ya habíamos desarrollado? La parte del encaje. Entonces, marquemos, como siempre, subir el centímetro. Recuerden que por simple anatomía lo estamos haciendo. Y fíjense que en la figura, fíjense de esta manera, ¿sí? Es una caída en B. ¿Qué pasa? Como nuestros encajes, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que la mora siempre va a ser recta. Ojo, es importantísimo tener súper en cuenta que el patrón que vamos a trabajar cuando desarrollemos una pieza de encaje debe ser totalmente recto. ¿Listo? Vamos a hacerle la bajada. Eso significa que aquí, en la parte de mi centro, ¿sí? En la parte de la tela, en este punto, voy a hacerle una bajada. ¿Listo? Voy a revocarle 1 centímetro en la cintura y como nos une esta pieza, la parte del encaje, definitivamente le voy a retrasar una recta. Entonces fíjense cómo va quedando esta piecita. ¿Qué marco hacia abajo? Voy a marcar el ancho de mi encaje, ¿listo? En este caso, pues los 7 centímetros, ¿listo? Tanto en el centro frente como en mi costado voy a marcar los 7 centímetros. Recuerden, siempre va bajando la prenda, voy ampliando cadera, ¿listo? Voy a hacer una línea suave que me exprese que ahí tenemos, ¿sí? Un corte. Aquí vamos a identificar un corte. Fíjense que ya está demarcada la pieza que vamos a desarrollar en encaje. Ahora, ¿cuánto le vamos a dar a nuestro ancho total, ¿sí? De costado. Esta ocasión, para mi ancho lo voy a trabajar de 10 centímetros. Entonces recuerden que cuando bajamos los 6 centímetros del básico ampliamos 0.5. Aquí ya estamos bajando 10, vamos a ampliar 0.7 hacia el costado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una semicurva que identifique que es mi curva de costado. ¿Listo? Ya comenzamos a hacer las marcaciones. Recordemos que el ancho estándar de mi mariposa son 3.5 centímetros y voy a bajar los 3 milímetros para identificar que es una semicurva, siempre. Ojo que no les vaya a quedar en este ángulo una pieza sin escuadra porque les va a formar un corazoncito y eso no se debe trabajar así. Siempre tengan en cuenta aproximadamente escuadrar 5 milímetros. Eso es una normatividad en ropa exterior, en ropa interior. ¿Para qué? Para que se vea muy armónico las siluetas. Listo. Tengo mi costado, tengo mi refuerzo. Voy a hacer mi curva de pierna. Recuerden que la mejor curva es la natural, las manos. Pero de una vez voy a buscar, ¿sí? Con mi curvígrafo, una curva que me cierre y me quede aquí perfecta. ¿Listo? Vamos a mejorar nuestra curva. Buscamos la que se adapte bien y fíjense que ya retrasamos por si de pronto no se alcanza a notar muy bien por dónde va nuestra prenda. Que es importantísimo que tengamos en cuenta que ¿cuál es la señalización para identificar que la pieza va en encaje? Número 1, que sea totalmente recta, tanto arriba como abajo, si es que vamos a optimizar las dos moras del encaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar por dentro de nuestro patrón la mora
tanto en la parte superior como en la inferior. ¿Listo? Retrasamos aquí el costado, vamos a decir, por aquí es que va nuestro costado, buscamos la curva para identificar que por aquí sí es, listo. Y cerramos la curva completamente. Fíjense cómo se va definiendo nuestra prenda. ¿Qué vamos a hacer? Marcamos centro frente y la semicurva de nuestra unión delantera con la mariposa. Aquí podemos decir que ya tenemos nuestro frente del hipster. Comenzamos a hacer nuestra señalización. Recuerden que esta pieza es tela. Esta es la tela en la que ustedes han definido desarrollar su prenda. ¿Listo? Puede ser entonces hilo vertical para indicar que es licra algodón y puede ser hilo horizontal para identificar que es un tejido tricot. ¿Listo? ¿Qué pasa con los encajes? No tienen hilo tela. ¿Por qué? Porque recuerden que el encaje es una pieza completa y es una pieza totalmente recta. ¿Listo? Que las costuras no lleva costura. Recordemos que el patrón ya tiene, ¿sí?, incluidas las costuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De una vez comencemos a darle las costuras. ¿Cuáles serán las costuras? ¿A qué pieza le iremos a dar costuras? ¿Cómo va a ser la confección? Fíjense que claramente se denota que la mora, ¿sí?, va arriba abajo. Entonces es una pieza que sobrepone a la tela, a la base, sea licra algodón, sea licra nylon, ya como ustedes definan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos dejar al doblez nuestra pieza de encaje? Porque, número uno, es un diseño que va en B, como ya lo dijimos inicialmente. ¿Listo? Y número dos, le hicimos una inclinación aquí en la parte del frente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta es mi pieza de encaje. Vamos a comenzar a hacer las marcaciones. Encaje, frente, en talla medium, ¿sí? ¿Por cuántas veces? ¿Será que va por una? Obvio no, va por 2 veces porque estamos repitiendo. Al ir por 2 veces, ¿qué significa? Que debemos darle una costura de unión. Esa costura de unión se la vamos a marcar de una vez en nuestro plano para despiezar ya teniendo en cuenta las costuras. ¿Listo? Vamos a darle entonces la indicación de nuestra costura enfrente. La costura va a ser de punto 5, ¿listo? ¿Y qué otra costura debe llevar? Recuerden que acabamos de decir que la pieza de encaje sobrepone a la licra. Entonces, sobre esta línea, que voy a indicarle aquí, ¿sí? Cuando estén despiezando no hay necesidad de que le hagan la mora, sino simplemente la indicación. A nivel industrial esto se trabaja de esta manera. ¿Listo? Hacemos recta arriba, recta abajo, pero indicamos que lleva el encaje. ¿Listo? Vamos a prolongarle de esta manera la mora para que nos quede hasta la costura. ¿Listo? ¿Dónde irá nuestra costura? Va a ir aquí en la licra y como lleva un proceso en una 3 pasos, ¿sí?, una zigzag triple o en una zigzag sencillo, necesitamos que la costura sea un poco más amplia. Vamos a marcarle 7 milímetros y recuerden que esta costura que la estoy identificando con la línea punteada se la vamos a dar a nuestra tela cuando empecemos a hacer el despiece. Listo, tenemos identificado, ¿sí?, nuestra prenda. Vamos a hacerle las debidas marcaciones. Entonces dice frente, voy a decir que la voy a hacer en licra algodón, ¿sí?, que va a ir por ¿cuántas? Por una pieza y que nuestra talla es talla E. De esta manera ya tenemos desarrollado nuestro delantero. Vamos a comenzar con el desarrollo del posterior y revisen que, analicemos el diseño. Nuestro posterior tiene esta parte recogida, ¿listo?
No la vamos a hacer tan entrada porque ¿qué pasa? Con recogido, con el volumen que nos genera en esta parte y tan rebocada la cola, inmediatamente la prenda va a quedar incómoda. ¿Lista? Esto lo hice de colocar estas dos imágenes para que tengamos súper en cuenta este proceso, ¿sí?, de recogido que estamos haciendo aquí en la parte posterior. Pero lo vamos a hacer un poco más relleno en esta parte. ¿Listo? De igual manera, sabemos que nuestro ancho son 18 centímetros. Hagamos una escuadra. Vamos a ir marcando. Marquemos los 18 centímetros. ¿Listo? Para poder cerrar nuestro rectángulo. Y si tenemos de largo de tiro frente 17 centímetros, que es el semidescaderado, vamos a darle los 2 centímetros de aumento, ¿listo?, en la parte del posterior. Cerremos escuadra. Hagamos una línea base. Cerremos escuadra y marquemos verificando nuestro alto. Perfecto. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerden que vamos a colocarlo. El ancho de esta área son 10 centímetros. Y recuerden que esto es según ancho de encaje. Importante. Importantísimo tener claro esto. Que conseguí un encaje lindo que me pareció de unas rosas espectaculares, transparente, lindísimo, de 5 centímetros. ¿Lo puedo colocar? Claro, colóquelo. Pero adáptele, ¿sí?, el ancho del costado a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque en la parte posterior la medida que vamos a tener en cuenta es la de 10 centímetros. Comencemos a desarrollar nuestro posterior teniendo en cuenta el proceso que le vamos a hacer para aumentar el recogido. Para nuestro posterior entonces subimos el centímetro, que eso ya debemos tenerlo claro, ¿sí? Y hacemos la semicurva en cintura. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Bajamos 10 centímetros de nuestro ancho de costado, ¿listo? Y salimos hacia cadera 7 milímetros. Tratemos de verificar que la curva del frente, que con la misma curva que trazamos el frente, ¿sí?, hagámosle una linecita, una marcación a nuestro curvígrafo para que esas curvas nos queden perfectas. Es importantísimo que tengamos en cuenta el orden de las curvas. Listo. Digo que ya tengo mi cintura, mi costado, y en la parte del posterior vamos a dejarle, ¿sí?, 5 centímetros de ancho de mariposa. Pero aquí hay algo muy importante. El movimiento que le vamos a dar al posterior. Fíjense que aquí hay una indicación de corte, ¿sí?, en el centro espalda. Entonces, ¿qué vamos a hacer para darle como esa desviación, para que la horma nos quede muy bonita, muy pareja? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a correr 2 centímetros desde el centro espalda hacia la izquierda para darle una semicurva de tiro. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta semicurva es simplemente para que haya una inclinación y el recogido nos forme y nos deje el espacio de volumen que vamos a ver cuando estemos ensamblando la prenda. A partir de los 2 centímetros que salgo, voy a marcar mis 5 centímetros de ancho. ¿Listo? Importante. Recuerden que seguimos bajando los 3 milímetros para poder hacer la curva. ¿Listo? Tengo aquí mi curva de mariposa y recuerden que la curva de la pierna se arma cóncava y luego convexa. ¿Listo? Vamos a reteñir aquí las curvas y lograr con el curvígrafo marcar las que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, cóncavo y convexo, jueguen así sean 3 tiempos con los curvígrafos. Recuerden que una curva perfecta para ropa interior pues no nos va a dar. ¿Listo? Tratemos de hacer esto de esta manera. Cerramos aquí y nos vamos a decirle, esta es mi semicurva que muere aquí en recta, en cintura, la semicurva de cintura y
la de costado. ¿Listo? Recuerden emparejar muy bien, verificar los anchos, ¿listo? Para que no tengamos problemas en el ensamblaje. ¿Qué vamos a decir acá? Este espacio son 10 centímetros de mi costado. ¿Y qué vamos a decir aquí? Salimos 2 y después cogemos y le vamos a dar 5 centímetros de ancho a la mariposa posterior en este diseño. Hagamos las respectivas marcaciones, nuestro hilo tela, pretendiendo que es el hilo tela licra algodón, todavía no sabemos en qué tela lo vamos a desarrollar, entonces podemos colocarle el hilo tricot. ¿Listo? Este es mi posterior, ¿sí? Del hipster, que va a ir, ¿qué? Como aquí va corte, ojo, ¿por cuántas piezas será? Vamos a decir que es por 2 piezas en talla M y que vamos a desarrollarlo en licra algodón. ¿Listo? Aquí nos faltó frente del hipster. Importante que tengamos súper claro cómo vamos a desarrollar nuestros planos. Al plano que le vamos a marcar de una vez la manera en la que vamos a lograr hacer nuestro desarrollo de recogido. ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es esa manera y qué es lo mejor para hacer un proceso de estos? Lo mejor es colocarle nesgas. ¿Por qué? Porque vamos a abrir solamente el lado que requiere del volumen, ¿listo? Pero me va a garantizar que mi cintura no se va a mover, que mi costado no se va a mover y que la pierna menos se va a mover. Entonces, recuerden que es digamos que el ejemplo más claro en nuestra mano. Revisemos aquí, la base de los dedos no se mueve, pero si yo comienzo a darle un espacio, ¿sí? A cada uno, ¿listo? ¿Qué estoy logrando acá? Garantizar esta área, garantizar esta y garantizar esta. Y solamente insertar más medida en donde quiero. De igual manera, vamos a desarrollarlo. Y cuando hagan las nesgas, ropa exterior, ropa interior, como ustedes las quieren, háganlas de esta manera. ¿Para qué? Para lograr recogidos muy parejos y fáciles en los procesos de confección. ¿Listo? Vamos a hacer una repartición, ¿listo? De 4 nesgas para esta altura de 19 centímetros. Vamos a cargarlas hacia el costado. Para esta altura de 19 centímetros, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Vamos a darle una ampliación de 6 centímetros solamente. Voy a colocarlo aquí para que nos quede súper claro. Nesga igual más 6 centímetros dividido en las partes que ustedes quieran. No deben ser 4 necesariamente. Entre más nesga, más ampliación tengo, es mejor hacerle más cortes para desarrollarle ahí la ampliación. Entonces vamos a dividirlo entre 4, ¿sí? El resultado que nos dé es lo que le vamos a dar a cada espacio. ¿Listo? Tenemos ya nuestra pieza posterior para comenzar a desarrollar las nesgas. ¿Listo? Fíjense que solamente la calqué con sus cortes para nesgas. Recordemos este espacio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le vamos a colocar a las nesgas? Recuerden que es el total, ¿sí? Dividido en el número de cortes que ustedes le vayan a hacer. En este caso, vamos a hacer 4 cortes. ¿Listo? Entonces, 6 dividido 4 nos da que a cada corte le voy a ampliar 1.5. ¿Listo? Fíjense que aquí, en este punto, como aquí vamos a hacer corte, definitivamente es necesario ampliarle, ¿sí? Y dejarle de una vez indicado nuestro margen de costura. En este caso, el margen de costura van a ser 4 milímetros, 5 milímetros, dependiendo la máquina en la que vayamos a unir nuestra pieza. ¿Listo? De igual manera, voy a darle de una vez el margen de costura, haciéndole esta prolongación en la parte del refuerzo. ¿Listo? Y
voy a marcarle parejo 5 milímetros. ¿Listo? ¿Por qué 5 milímetros? Generalmente el 5 milímetros hace parte del ancho del finger, del normal de las fileteadoras, ¿sí? La ropa interior se trabaja con ancho de 5 milímetros. 7 milímetros ya es demasiado ancho y puede generar incomodidad, ¿sí? Tanto en los costados y con mayor razón en esta parte del posterior. Al tener ya calcada mi pieza, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a realizarle los cortes y hacerle las ampliaciones. ¿Listo? Vamos a correr un momentico esto. Tengamos entonces el papel disponible. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el corte por mi costura. Recuerden cortar sin llegar hasta el pico de la tijera para que les quede muy parejo desde el comienzo, ¿sí? Dan cortes corticos, pero rápidos. ¿Listo? Entonces, voy a definir aquí por donde va mi mariposa, hago el corte en la curva de mi pierna, ¿sí? Lo más parejo posible para después poder calcar y que mis curvas no se vean afectadas. Recuerden que con este sistema de nesgas no se alteran los otros lados, ¿sí? El único que se altera es el lado por donde vamos a hacer la ampliación. ¿Listo? Cortemos la cintura, la semicurva de nuestra cintura y procedamos a hacer los cortes en cada una de las nesgas. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Recuerden que las nesgas hay que cortarlas exacto al ras, ¿sí? Por donde voy a ampliarle, comienzo a hacer el corte. O sea que nuestro plano debiera ir indicado, ¿sí? Con la señalización de tijeras desde donde voy a comenzar hasta donde termino. En todos estos cortes, hagámosle el simbolito de que necesita existir un corte del centro hacia el costado. ¿Listo? Entonces, sigamos desarrollándolo. Traigo mi corte exacto hasta antes de llegar, ¿sí?, al costado. ¿Qué pasa si ustedes le dejan este espacio? Miren, va a quedar aquí, ¿sí?, este vuelo, ¿sí?, como este prense. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Para dónde lo marcamos? Sí, el papel es manejable, pero ¿qué pasa? Si no abrimos exacto hasta donde vamos, ¿sí?, a ampliar, pues nos va a hacer esto y no va a permitir que haya una fluidez, por decirlo de esa manera, en todo el tramo. ¿Listo? Cortemos hasta casi llegando donde se va a reposar, en este caso, en el costado, que es donde muere la nesga. ¿Listo? Fíjense que está quedando casi que separadas las piezas. Hago el corte, abro las nesgas, ¿listo? Y abro mi cuarto corte. Son 4 espacios, por eso dividimos los 6 centímetros de ampliación que le estamos dando a la nesga. Listo, que se cortó, no importa. Vengan acá. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ayudarnos con el pegante. Colóquenle inicialmente algunos puntitos, ¿sí?, de pegante. En este momento, lo más importante es dejar fija la pieza, ¿sí?, hasta el primer corte, para de ahí en adelante comenzar a hacer los otros. ¿Listo? Pego mi primera parte. Me cercioro que el espacio tenga 1,5, que fue lo que nos dio 6 dividido entre 4. Si van a hacer 6 cortes, pues quedaría de a 1 centímetro. ¿Listo? Vengo y me cercioro que la medida del 1,5 esté perfecta, ¿sí? Ese es el espacio que le voy a dejar, 1,5. Fíjense que aquí marco y voy pegando mi pieza donde quiero que ella termine. Voy a darle un toquecito de pegante en este espacito
¿Listo? De igual manera, sostengo acá, ya les explico cómo vamos a hacer la corrección de la curva. ¿Listo? Recuerden que esta se nos zafó, esta va por acá. Listo. Medimos 1.5 para nuestro segundo espacio. Nuevamente vuelvo, hago un toque, sostengo aquí, que no me vaya a quedar jalado, que no me vayan a quedar arrugas. Con mucha suavidad vengo y empato de esta manera. ¿Listo? Y ahorita lo verificamos. Vamos a nuestro tercer espacio, donde nuevamente hay que darle el 1.5. ¿Listo? Mírenlo acá. Listo. Toquecito de pegante, me vengo hasta este espacio, fijo mi costado. Como se pueden dar cuenta, el costado no ha tenido absolutamente ninguna modificación, la pierna menos, cosa que no pasaría si solamente le ampliamos y le damos un simple recogido. No nos va a quedar el volumen que ya les voy a mostrar que queda tan bonito para la horma de esta prenda. ¿Listo? Aquí como se zafó, pues tengamos en cuenta de darle un espaciecito, un toquecito aquí de pegante. Pegamos muy a ras, sostenemos, pero le vamos a dar nuevamente aquí el último segmento de ampliación, el último 1.5. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, toquecito de pegante y voy a cerrar la parte de la cintura para que me quede bien organizado. De esta manera podemos evidenciar los aumentos que le estamos dando en cada uno de los espacios con las nesgas, que es el proceso de ampliaciones que damos en ropa interior, en ropa exterior, cada proceso que necesitemos, que veamos que se puede hacer. ¿Listo? Voy a darle otro toquecito aquí para explicarles cómo vamos a emparejar esta línea del centro posterior. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Fíjense que aquí hay un sobrante, aquí hay menos, aquí se va emparejando y aquí hay mucho menos. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que sigamos la línea, ¿sí? Donde está, fíjense que estoy marcando aquí la parte del tiro posterior. Estoy marcando, ¿y qué voy a hacer? Voy a subir y voy a ir empatando, fíjense, hasta alcanzar mi línea de arriba. O sea que este pedazo muere. ¿Listo? Mírenlo. De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a empatar mi línea y en la parte del centro voy a decir que este espaciecito va a morir. Cada vez va a morir más junto, ¿sí? Cada vez va a estar más cerca el empate y si ustedes se fijan en este tramo podemos hacerle una sola línea. ¿Listo? Y quedaría de esta manera la parte de la modificación o la suavizada de la línea. ¿Listo? Entonces fíjense que me va a quedar por acá. Voy a reteñirla para que tengamos muy en cuenta, ¿sí? Por dónde es que nos queda nuestra nueva línea de posterior. Como ya le dejamos la costura, ya no me preocupo, ¿sí? Por emparejarle, sino que de una vez digo, esta es mi nueva línea de posterior. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar, voy a decirle, aquí está, ¿listo? Mi nuevo panty modificado con las ampliaciones. ¿Listo? De esta manera, ¿qué puedo hacer? Dejo en el plano evidenciado el movimiento, ¿listo? Y puedo decir posterior del hipster, ¿sí? Que va a ir por 2. Este es el, coloquémosle para identificar que le estamos haciendo en esta pieza las nesgas. Déjenlo quietico, ¿sí? Déjenlo así
para que recuerden cómo se desarrolla de la mejor manera el proceso y qué vamos a hacer. Vamos a calcar nuevamente nuestro espacio, ¿sí?, del posterior, ya con las modificaciones. Vamos a verificar el costado con el frente, ¿sí? En este punto ya está despiezado, fíjense, ya tengo las dos piezas del frente con su respectiva costura marcada desde el plano, ¿sí? La pieza del frente con mi tela ya al doblez. Importantísimo que le hagamos este piquete, ¿para qué? Para evidenciar cuando estemos posicionando en este espacio, ¿sí?, que el piquete va unido con nuestras costuras. De esta manera vamos a tener la opción de verificar los anchos. ¿Listo? Importante que tengamos en cuenta que aquí en este espacio montó los 7 milímetros y ya los tiene el frente. Algo importantísimo cuando ya tenemos nuestra pieza con el desarrollo de las nesgas es cómo acomodamos nuestro hilo tela. Fíjense que aquí lo subrayé para que tengamos muy en cuenta. Donde finaliza en la parte superior y donde arranca o viceversa, vamos a marcar, voy a sostener el punto de inicio con el punto final. Lógicamente, ¿sí?, va a ser otra línea, como la que les estoy subrayando. Fíjense por donde estaba anteriormente, antes de que hiciéramos, ¿sí?, esta apertura de las nesgas. Entonces, así queda nuestra pieza. ¿Qué pasa? Ya una vez que despiezamos, fíjense cómo queda. Miren el volumen con el que va a quedar nuestra pieza. Pero ¿cómo vamos a cerrar? Ya les explico cómo vamos a cerrar. Primero, desarrollemos nuestra mariposa. ¿Por qué les explico en este caso puntual la mariposa? Sabiendo que ya tenemos pues el proceso de cómo desarrollar. Importantísimo. Fíjense que aquí en la parte de la mariposa hacia el posterior nos está formando este piquito. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer? Tener en cuenta primero que todo que aquí ya le estamos dando la costura. ¿Listo? Recuerden que en la parte del posterior le aumentamos 2 milímetros al ancho de la mariposa. ¿Listo? Que esta era como la inquietud que ya habíamos aclarado. Hagamos una escuadra, necesitamos el papel al doblez, como en las otras siluetas que se han desarrollado. Marcamos 12 centímetros, que es el largo estándar de nuestra mariposa. ¿Listo? Y cerramos la escuadra. De esta manera tenemos ya ubicado el largo, ¿sí? Fíjense que aquí ya despiecé y uní con las costuras respectivas en cada una de las piezas la parte del frente. ¿Listo? ¿Cuánto es que le aumentamos en la parte del frente de la mariposa? Le aumentamos 1 milímetro. Marcamos en donde está terminando la curva. En este caso nos queda de esta manera. ¿Listo? Y vamos a tomar nuestro posterior, que nos va a servir, el de las nesgas, nos va a servir para desarrollar la mariposa. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el espacio de mi costura, pero teniendo en cuenta que el borde, ¿sí?, haga esto. Yo no lo puedo ubicar porque aquí me quedaría un corazón al abrir, ¿sí? Como estamos al doblez con esta pieza, al abrirla, inmediatamente me formaría un corazón. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues simplemente lo voy a inclinar, ¿sí? Y de la costura hacia afuera, para que me amplíe los 2 milímetros. Entonces mi mariposa me quedaría de esta manera. Fíjense la inclinación que le tuve que dar, lógicamente, porque esto no es un centro al doblez, y además es un centro donde le estamos haciendo unas ampliaciones, que en este caso son las nesgas de 1.5 centímetros que le estamos dando. Entonces fíjense lo importante que es hacer este ejercicio. ¿Para qué? Para determinar, ¿sí?, con la ayuda de mi curvígrafo, que haya una pierna continua y constante. ¿Listo? Entonces voy a ubicar de esta manera mi curvígrafo y voy a decirle, mi mariposa va a quedar aquí. Mírenla cómo me va a quedar de continua. Recuerden que hay que darle esta inclinación. No lo vayan a hacer de esta manera porque el pico que les va a salir es demasiado pronunciado. ¿Listo? Y al marcarlo nos quedaría corazón.
Listo, voy a dejar mis piezas, perfecciono estas semicurvas, tanto del posterior de mi mariposa como del frente, ¿listo? Y ya me quedaría así el refuerzo o mariposa. Es importante que esta mariposa la dejen ustedes marcada de alguna manera en su plano, para que el estándar de esta silueta, recuerden que esta pieza la vamos a cortar por dos, una en algodón 100%, que es lo recomendable para nuestras piezas internas, por salud, por higiene, por cuidado de nuestra zona íntima, ¿sí? Es lo más recomendable, que sea en un material algodón 100%. ¿Y qué voy a hacer? Voy a marcarla, digamos, en este espacio, hago una escuadra y vengo y marco mi mariposa para dejarla en mi plano, ¿sí? Esto es el proceso que debemos hacer siempre que estemos desarrollando estas piezas, dejarlas evidenciadas en nuestro plano y verificar con una tinta fija el espacio en donde va a quedar ubicada mi mariposa. Listo. Una vez tenemos evidenciadas nuestras piezas en el plano, completas, ¿listo? En este caso ya con el refuerzo o mariposa, dejémosla aquí estipulada, marquémosla. Recordemos que el hilo de la tela de algodón siempre va a ser vertical, mírenlo, ¿sí? Ustedes le hacen la respectiva marcación. ¿Qué voy a hacer? Comenzamos a ensamblar mi prenda. Aquí ya tengo el frente. Fíjense que aquí tengo marcada mi pieza de encaje, que pueden indicarla, que aquí lleva unas florecitas, lleva unas rositas, ¿sí? Dependiendo lo que ustedes consideren para que se vea más estética su pieza. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar el despiece que le estoy haciendo a cada una de las piezas. ¿Listo? Mi mariposa debo cortarla por dos y aquí ya tengo cerrada la parte del posterior. Acuérdense de verificar muy bien, ¿sí? Los costados, verificar. ¿Y cómo voy a hacerle la parte del recogido? Ojo que en confección, ¿sí? Vamos a necesitar de un dosificador automático de elástico, ¿sí? Vamos a unir en fileteadora, ¿sí? Como estoy uniendo aquí la costura, pegándola a los 5 milímetros que le dejamos la costura. Pero en este caso, pues, como nos toca hacerla, imaginándonos que tenemos aquí la confección, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la mejor manera? ¿De cuánto era nuestro tiro original? De 19 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar una tira de 19 centímetros de larga, puede ser de 1,5, de 1 centímetro de ancho, como ustedes la quieran hacer, y voy a hacer la simulación, ¿sí? Con mi costura, que en este caso mi máquina es el pegante, voy a hacer la simulación del recogido para que ustedes vean la horma tan bonita que tiene esta prenda. ¿Listo? Con esas nesgas le estamos dando un espacio de más al glúteo. Entonces voy a fijar la parte 1 centímetrico o menos en la parte superior y voy a hacer este proceso de esta manera. Fijo aquí la parte inferior, ¿listo? Y sostengo aquí el centímetro. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a distribuir el recogido haciéndole el pegue y recogiéndolo de la siguiente manera. Entonces fíjense que puedo colocarle el pegante a mi tira, ¿listo? Y voy a distribuirle el recogido, que quede de una manera muy parejita, imaginándome que llevo una máquina, ¿sí? Con el elástico, con el dosificador que industrialmente debe tener, ¿listo?
Y de esta manera voy a tratar de hacer el recogido lo más parejo posible. Entonces miren cómo se va aplanando y miren el volumen que le va apareciendo a nuestra pieza al lado y lado. ¿Listo? De esta manera simulo el recogido, igualándolo lógicamente. ¿Qué es lo que vamos a tener ya que hacer cuando estemos confeccionando? Vamos a tener que darle el mismo largo, el largo original a nuestra pieza, que son los 19 centímetros, y fíjense en el volumen que comienza a percibirse al lado y lado en la parte del glúteo, después de haber realizado el proceso de la mezcla. Revisemos entonces la prenda ya ensamblada. ¿Listo? Con el proceso de la nesga. Fíjense que esto ya en los procesos industriales de confección colocamos el elástico en la fileteadora o abrimos costura en zigzag sencillo con el elástico de 5 milímetros que generalmente se llama techín. ¿Listo? Fijémonos en la mariposa, si les queda aquí un sobrantico, no se angustien, fíjense en acá, esta parte es papel lo que estamos manipulando. ¿Y para qué hacemos el ejercicio? Para que ustedes simplemente identifiquen el volumen de las piezas, revisen los altos, ¿sí? Cuando ya empecemos a ensamblarla, pues será otro asunto en las telas que van a hacer. ¿Listo? Fíjense en los costados, acuérdense de los márgenes de costura y de hacerle el piquete en la parte del delantero. Entonces esta es nuestra prenda, este es nuestro panty hipster, ¿sí? Con el recogido, miren cómo quedaría terminado. Y recuerden dejar la evidencia del proceso, ¿sí? De las nesgas en el posterior y la marcación de la respectiva mariposa.